La cultura romana es considerada una de las culturas más importantes en la historia de la humanidad. La civilización romana, a lo largo de su existencia, vivió innumerables guerras por el dominio del Mediterráneo y el norte de Europa, sembrando las bases de la civilización tal y como la conocemos actualmente. Roma pasó de ser un pequeño pueblo a convertirse en una de las repúblicas democráticas más exitosas del mundo antiguo, y que vio su fin con la llegada de la Edad Imperial, en la que la democracia se vio afectada por las decisiones de un emperador. Parte de nuestra cultura moderna viene de la antigua Roma. Conceptos sobre el derecho, las leyes, la sociedad, la arquitectura, la agricultura, las costumbres y la política tuvieron su origen en Roma. También los aportes culturales de los romanos, como el idioma latín, que se expandió por el Mediterráneo, lo que daría origen después a diferentes dialectos, que se convertirían en las que se conocen como lenguas romances, como lo es el español, el francés, el portugués, entre otras. Estaba tan bien organizada la sociedad romana, que regulaban una gran cantidad de actividades sociales y comerciales, las cuales eran regidas por leyes e impuestos, y una de ellas era la prostitución. Considerada popularmente como una de las profesiones más antiguas de la humanidad, la prostitución, en Roma, era totalmente legal, y estaba regulada por las leyes romanas. Moralmente rechazado, el trabajo sexual no era solamente practicado por mujeres, sino por hombres también, pero en menor medida. La palabra prostituta tiene su origen en el término latín prostitutus, el cual usaban los romanos, para referirse a las trabajadoras sexuales, o a las mujeres y hombres indecentes. La prostitución era aceptada en la sociedad, pero no era bien vista, y representaba un tabú para los romanos más conservadores, los cuales prohibían a sus hijas e hijos ejercer esta profesión. Las prostitutas en Roma carecían de derechos como el de heredar y dar herencia. No eran consideradas un individuo romano ante la ley. No tenían amparo ante las leyes en caso de agravio a su persona. Sus hijos no eran considerados individuos, por lo que no poseían tampoco derechos. Si una prostituta fuese encontrada muerta junto a un caballo, se abriría una investigación para hallar a quien mató el caballo. Existían diferentes tipos de prostitutus, como, por ejemplo, las prostibulae, que era la categoría de prostitutas más baja, y eran por lo general esclavas, mujeres condenadas a la prostitución, jóvenes que servían a un proxeneta, o trabajaban en lupanarios, es decir, burdeles. Pero esa regla no era la excepción, pues cualquier mujer liberta, o libre, podía ejercer igualmente la profesión. Este tipo de trabajadoras sexuales no eran saludables para las arcas del gobierno romano, pues no pagaban impuestos, por lo que se le tenía prohibido a los hombres romanos casarse con una prostituta, a riesgo de perder su estatus social, y de esta manera controlar el crecimiento de esta población trabajadora. Según el historiador y político romano Cornelio Tácito, si una mujer quería ejercer este oficio legalmente, debía tener lo que se conocía como la licencia stupri, la cual era concedida en las oficinas del edil en cargo, y para ello, debían dar su nombre, edad, lugar de nacimiento, y un nombre artístico. Dicha licencia debía renovarse cada año. Según los registros que se han hallado, llegaron a haber un total de 32.000 mujeres, que ejercían legalmente esta profesión, y pagaban sus impuestos, eso, si contamos las legalmente registradas, pues claramente, podemos deducir, que fueron muchas más las dedicadas a los placeres sexuales, en los tiempos de Roma. A diferencia de las prostibulae, existía otro tipo de prostituta conocida como la meretrix. Estas mujeres gozaban de más estatus y derechos cívicos que sus homólogas, siendo estas trabajadoras libres e independientes. Toda meretrix debía estar registrada y poseer una licencia, como también pagar el impuesto al trabajo sexual. También debían estar sometidas a la justicia y el control del gobierno. Las meretrices eran consideradas más refinadas y más educadas que las prostibulae, por lo tanto, podían llegar a ganar grandes sumas de dinero, ya que, a sus tarifas, solo podían llegar aquellos dispuestos a pagarlas.
Algunos autores romanos señalan que algunas meretrices podían llegar a tener una educación superior a las mujeres comunes, siendo estas muy deseadas, pues sus conocimientos eran en todos los niveles, tanto intelectuales, como también en el arte de amar, que, según el autor romano, Ovidio, era la serie de habilidades que tanto hombres como mujeres debían tener para demostrar el amor en la cama. Algunas de estas meretrices poseían lupanares, es decir burdeles, y ejercían el cargo de madane, o madán, teniendo a su disposición a otras trabajadoras. Algunas meretrices incluso se comportaron como personas de la élite romana. A estas mujeres se les llamaba delicatae, y solo daban sus servicios a hombres de la alta sociedad. Algunas delicatae llegaron a ostentar grandes riquezas, negocios comerciales, y propiedades como villas. Tal fue el caso del noble romano, Lucio Sila, quien según el historiador romano Plutarco, obtuvo su riqueza de una de las meretrices más caras de Roma, conocida por su nombre artístico como Nicópolis, la cual se enamoró del bello Lucio de joven y que, luego de fallecer por una peste, dejó en su testamento todos los negocios y propiedades a Lucio, quien luego se convertiría en un dictador. Las meretrices con estatus altos en la sociedad romana fueron muy pocas, pues los políticos y las familias más conservadoras trataban de abolir esta práctica, o al menos controlarla. Por eso, que una prostituta ostentara riqueza era considerado una ofensa a las tradiciones y la familia. Lo que resultaba irónico, pues existían las famosae, mujeres nobles, que ejercían la prostitución por puro placer, o como otra forma de ganarse la vida. La famosae, más conocida en la historia, fue la esposa del emperador Claudio, llamada Valeria Mesalina, quien ejercía la prostitución abiertamente, al punto que, en una de las muchas ausencias de su esposo, Valeria, organizó en el palacio una competencia basada en quién era capaz de acostarse con más hombres, enviando el reto a una escuela de prostitutas, que aceptó el reto, y envió, a la más apta de todas, una meretriz llamada Estila. Se cuenta que Estila y Valeria empezaron a la par, pero cuando Estila llevaba la cuenta en 25 hombres, esta cayó muerta de cansancio, mientras que la emperatriz Valeria siguió hasta la noche, con un total de 60 hombres acabados, y al no sentirse satisfecha, siguió hasta el amanecer dejando su récord en 200 hombres. Algunos historiadores teorizan que esto puede ser una exageración de aquella época, de los enemigos de Claudio, para desprestigiar aún más la reputación de su esposa, y, por consiguiente, del emperador y su gobierno. También, existían otras subcategorías de prostitutas en Roma, como por ejemplo, la forariae, quien ofrecía sus servicios a viajeros y extranjeros. La fellatrix, solo ofrecía servicios orales y trabajos manuales. La ambulatarae, daba sus servicios solo en las calles o los circos. La gallicanae, prostitutas usadas por las mafias para robar a sus clientes. Para distinguir a las prostitutas de las mujeres decentes, el gobierno les obligaba a usar túnicas más cortas, por lo general arriba de las rodillas. Para distinguirse también, las trabajadoras sexuales solían usar pelucas, ropas con colores extravagantes y telas delgadas, en el caso de trabajadoras con ingresos estables. Lo que no era el caso de las prostitutas más pobres, pues éstas trabajaban en barrios malolientes, burdeles sucios y de pésima calidad, o ubicaciones con altas tasas de criminalidad y explotación sexual. Ser trabajadora sexual en Roma implicaba una vida dura y muchas veces peligrosa para las mujeres. También las infecciones y las enfermedades estaban presentes en todo momento. Pocas mujeres en esta profesión lograron tener una buena vida. Una gran parte de esta población ejercía la prostitución como una forma de sobrevivir, y otra parte, porque no tenían opción. Quienes eran esclavizadas no podían elegir, y eran las que se llevaban la peor parte de este oficio en la antigua Roma. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, deja un like y un buen comentario. Nos vemos en el siguiente. Saludos especiales a... Si quieres un saludo en mi siguiente vídeo, deja tu comentario.